Aurora Shanti Naimu, Shanti Naimu, Aurora, Aurora Shanti Naimu, Shanti Naimu, Aurora. Estamos en una charla de amigos en la Quebrada de Lunas con Oscar Alonso. Este encuentro que se propuso y se propició gracias a la presentación de Oscar Rací, y bueno, nació esta amistad y estas ganas de hablar de tu experiencia, Oscar, tu experiencia de vida un poquito y tu experiencia en la Aurora, que es lo que te fue llevando a conocer ese lugar en la década del 80, la estancia de la Aurora. Una cosa que quiero agradecer totalmente a ustedes, es lo primero que tengo que hacer, agradecerles. Y también quiero dejar muy presente, honrar la memoria de mi señora Cristina, que es realmente la que me acompañó en todo instante de mi vida, aparte que la conozco. Con ella tuvimos muchísimas experiencias que han sido fabulosas. Yo comencé de muy niño, a los 16 años, tuve una experiencia en plena ciudad, en Ciudadela. Se encontraba sobre las vías del ferrocarril Sarmiento, que es un tren eléctrico de 4 vías, y yo venía en un colectivo, ya era muy tarde, y sobre las vías había suspendida un óvalo de luz. Un óvalo de luz en sí mismo, que lo vimos por unos instantes y de repente salió así hacia el cielo, pero instantáneamente desapareció. ¿Vos estabas arriba del colectivo? Iba en el colectivo, delante mío iba un señor, y después no había nadie porque era muy tarde, y el señor también lo vio, un señor mayor, se dio vuelta y me pregunta, me dice, ¿viste eso, pibe? Sí. Bueno, eso es lo primero que vi, que realmente me impactó, y hasta el día de hoy me creó una inquietud que nunca más perdí toda mi vida. Preguntar, ¿qué es lo que te motivó, qué es lo que te creó, qué te despertó esto? Claro, en aquel momento yo era muy joven y no se hablaba de este tema en lo absoluto, y eso me movilizó totalmente, porque me empezó a crear una inquietud de empezar a investigar, a ver todo, pero no había formas, no había con quién compartirlo. Sí, con mi familia, mi mamá y mi papá, que eran seres maravillosos, con ellos sí compartía y demás. Después con el tiempo, eso fue a mis 16 años, a los 17 años conozco a Cristina. O sea, fue primero la experiencia y al año... Exactamente, y mi experiencia fue a 2 cuadras de la casa de ella, y en sentido hacia, si yo voy en el colectivo y miro, recuerdo esa experiencia, es hacia donde ella vivía. Cuando conozco a Cristina, que éramos muy jóvenes, yo tenía 17, ella 16, y empecé a compartir con ella, después de un tiempo que nos conocíamos, empecé a compartir algunas experiencias que me pasaban, como que, estando con ella, me pasaban luces por la cabeza, por el cielo, unas luces esféricas mayormente verdosas. Y bueno, me movilizaba mucho, se lo contaba a mis padres hasta que empecé a contárselo a Cristina, y siempre nos entendimos. Eso fue lo que realmente me creó la primera motivación. Después, con el tiempo, voy recordando que de niño también pasan cosas que van quedando en la niñez, como le pasa a muchos niños, y aún ahora más, que lo tomás como algo relativamente natural y no definís, no te das cuenta la magnitud de esa experiencia. Después, de más grande, a través de todo lo que hemos vivido, eso fue lo que me motivó. Y siempre tuve la inquietud de relacionarme con alguien que estuviera en el tema. Después conozco circunstancialmente en el año 80 a una persona que me habla de Aurora, y pudimos viajar en el año 83. Recién tuve que esperar de 3 años, hasta que un día le dije a mi señora, yo voy y cruzo a nado el río Uruguay, yo no aguanto más, tengo que ir a ese lugar, porque me seguían pasando cosas. O sea, como para cerrar un poquito y relacionar la historia tuya con tu mujer, con Cristina, pareciera como que
la experiencia, se conocen y como un pacto ahí, porque entre ustedes hablaron de que vos ibas a hablar de todo esto, ¿no? Ahora sí, antes de que ella partiera, que hace 10 meses y unos días que se fue, habíamos convenido que íbamos a empezar a hablar porque ha pasado muchas cosas. Ella en un principio no tenía experiencias, pero sí me decía, yo sé todo lo que vos me contás porque yo lo entiendo, aún sin tener experiencias, hasta que cuando decidimos ir a Aurora, ese día que decidimos ir, que nos pusimos en contacto con gente que nos llevaba, ella tuvo la primera experiencia, que la tuvimos en familia. Mis 2 hijos, Cristina y yo. ¿Qué año fue eso? En el 83. Hicimos el primer viaje, estuvimos un fin de semana, nada más, sábado y domingo, y nos volvimos. Y bueno, previo, cuando ella me dijo que ella también me acompañaba, esa noche tuvimos una experiencia los 4, con un señor amigo. Mi familia tuvo una primera experiencia, pero definida. Y bueno, a partir de ahí seguimos yendo a Aurora toda la vida y hemos vivido cosas. ¿Esa primera experiencia la recordás? Sí, estábamos en una quinta en Marcos Paz. No había vuelos, sabíamos que no había vuelos porque había una huelga de la gente que hace los vuelos, y sabíamos muy bien que no había ningún vuelo que nos podía confundir. Y bueno, se presenta una luz que nos enfocaba hacia nosotros, se venía hacia nosotros. Cuando decíamos que era un avión, se agrandaba, se achicaba, y así hasta que en un determinado momento se acercó mucho, y cuando dijimos, no, esto no es una luz, automáticamente se apagó. Esa fue la primera experiencia que tuvimos con Cristina, Cristian y Sol, nuestros hijos. Pero después, a través del tiempo, hemos tenido muchísimas experiencias que son tanto muy difíciles de contar, ¿no? En Aurora nos han pasado cosas que yo digo que son mágicas, porque bueno, nos cambió la vida. Yo digo siempre que nuestra vida cambió a partir de Aurora. ¿Qué recuerdo tenés del primer día en Aurora? La llegada, conocer a la gente que cuidaba ahí. Bueno, apenas llegamos nosotros habíamos combinado con un matrimonio que tenía una combi, viajar los 4. Ya te digo, en un principio iba yo solo. Cristina, cuando llegamos a hablar con este matrimonio para convenir la posibilidad de viajar, pues no los conocíamos, en ese momento ella decidió que también iba a ir. Y a mí me alegró, porque yo, a pesar de todas estas locuras, nunca la impulsé a nadie a transitar este camino. O sea que tiene que ser por una propia convicción. Cuando ella me dijo que ella también iba a ir, bueno, decidimos ir, viajamos en una combi, muchas personas, y cuando llegamos a Aurora estuvimos del sábado hasta el domingo. Ese fin de semana llovió permanentemente, una lluvia muy intensa, no sé. Nosotros estuvimos toda la noche con Cristina sentaditos en esa combi. No iba a dormir bajo ningún punto de vista. Y bueno, llovió muchísimo y no sé, si es larga la historia, ¿la cuento? Cuente. Bueno, estuvimos ahí sentados toda la noche. A la mañana estábamos en la puerta de la estancia, ¿no? El otro matrimonio también durmieron tirados en los sillones. Bueno, cuando viene Toto, dice, hola, buen día, qué sé yo, siempre. Toto primero. Toto de Don Tona, es el viejo Toto, es de la familia, el papá de Angelito, Tulio y Elenita, y doña Elena, la mamá. El propietario de la estancia. Ángel Tona. ¿Cómo? Se llama Ángel Tona. Ángel María Tona. Bueno, Toto, porque para nosotros era Toto, en aquel momento viene y me pregunta a mí, sí, ¿cómo pasaron? Nos pregunta a todos, ¿cómo pasaron la noche? Y yo le dije, la verdad que muy bien, Toto, pero digo, simplemente una curiosidad. Digo, yo soy hombre de ciudad y me llamó la atención que venían unas luciérnagas verdes muy grandes, venían y se presentaban en el vidrio, y giraban y se iban y volvían, y me llamaba la atención, digo, la luz de esas luciérnagas nunca había visto.
Y Toto me dijo, bueno, dice, usted vaya y saque sus propias conclusiones. Esa fue. No te dijo que eran las luciérnagas, No. te dijo que vos saques tu conclusión. Sí, y esto lo cuento porque para mí fue determinante. Nunca más pregunté nada. Una sola pregunta después de mucho tiempo cuando me habla del Padre Pío, pero en un principio nunca más pregunté nada, a pesar de que hemos tenido muchísimas experiencias y después de un tiempo yo me daba cuenta que él sabía todo lo que pasaba y todo lo que vivíamos, todo lo que nos pasaba, él en determinados momentos hacía ver que sabía lo que estaba sucediendo, o la experiencia que podíamos haber tenido, o viste. Pero dejaba que cada uno haga su propia experiencia. Y... Dice, usted vaya y saque sus propias experiencias, sus conclusiones. Usted vaya y saque su propia conclusión. Me lo dijo con mucha dulzura, y dije, bueno, nunca más pregunté. La estancia tenía cuidadores, era una familia, y ustedes eran tratados como familia ahí también. Sí, bueno, parte de la familia era la que cuidaba la estancia y había 2 criaditos que le decían, Pepe y Manolito, que eran gente que Toto rescataba de lugares donde tienen estos niños que son abandonados y demás, donde él proveía de leche durante mucho tiempo, donaba la leche para esos niños, y él siempre de ahí fue sacando niños y los llevaba a la estancia, los hacía trabajar, les aportaban un dinero, y algunos que ya crecían y se iban de la estancia y tenían su propia familia y todo, después venían. Un día me contaste que esos muchachos que trabajaban ahí, esos criados, contaban cosas que... Sí, Pepito y Manolo eran 2 personas maravillosas, con unas ciertas limitaciones en cuanto a su comportamiento, en cuanto que tenía alguna pequeña deficiencia, pero eran maravillosos, eran seres divinos. Sí, la historia de Manolito y Pepito son mágicas, y son largas también. Si querés en otro momento te las cuento. ¿Cuándo ahora? El momento es ahora. No, porque ahí me tengo que ir a contarte lo de las marcas. Y bueno, Bueno, lo de la marca, había muchas marcas, hubo muchas marcas. Se producían anillos con hongos de distinto tamaño, y las marcas que nosotros conocimos fueron que sobre el casco de la estancia, muy cerca, había una cruz pequeña que estaba casi grabada en una piedra. Después, así más o menos a unos 2 kilómetros, para dar una referencia, así en una loma había otra cruz que estaba plasmada en la tierra también, y después le decíamos la Cruz del Río, que era como que conformaban un triángulo, bajando a orillas del río Daymán, y estaba la Cruz del Río. que esa era como la más grande, ¿no? Sí, era quizás la última que se hizo, pero ya esa tenía muchos signos, que no era tan solo la cruz, sino era la cruz. Yo creo que te di como referencias, tenía signos, tenía un arco, ¿Cómo era? Describíla bien. Bueno, la cruz era de un tamaño de una persona, más o menos, ¿no? Estaba a orilla del río Daymán, estaba como trabajada en césped, porque al haber ganado, había mucha oveja, el pasto estaba cortito, estaba muy prolijo, y estaba la cruz sobre, según cómo la miras, nosotros nos acostábamos en la cruz. Sobre la mano derecha teníamos un corazón, sobre la izquierda un pez hecho con un triángulo y un círculo. En los pies había un arco con 3 puntos. Después más arriba, formando como un triángulo más arriba, distanciado por unos pocos metros, de un lado había un trébol, o sea, 3 círculos, y del otro lado había un círculo y en la punta un triángulo. Digo esto porque ahí Manolito, que es un ser muy especial, tenía experiencias. Él contaba, nos llevó a Cristina y a mí un día y nos explicó que en ese lugar a él lo llevaban estos hermanos, lo llevaban en naves
que iban al país de Maya. El país de Maya. Maya. Porque también tengo que comentar que cuando nosotros fuimos a Aurora empezamos a hablar con Toto de 3 seres fundamentales, ¿no? que él nombraba, era Maya, Nicolás y Andrés. Yo previo a todo esto, antes de ir a Aurora, mi juventud, como te puedo decir con el ojo de la mente, yo veía algunos seres y fundamentalmente se me presentaba en determinados momentos Maya, digamos que era Maya, porque yo le decía a Cristina, mi señora, que veía una rubia preciosa, la veía así como de la cintura hacia arriba, y digo, pero es preciosa, no viste, perfecta, era una rubia, y bueno, después la relacionamos cuando conozco a Toto, que él habla de Maya y demás, y además Pepe y Manolo le decían la rubia. A este personaje. ¿Se te presentaba antes de conocer a la estancia? Sí, yo no sabía nada de la estancia ni demás, ni tampoco tenía idea de la razón por la cual yo veía muchos seres barbados, algunos, que después identifiqué en algunas secuencias, y después lo que más me impactaba era la rubia, que era muy linda. Yo le contaba a Cristina, y ella al principio no nos dábamos cuenta, y no sabía, yo no tenía idea de Aurora, ni tenía pensado que iba a conocer un lugar como ese. Después aparece en esta historia, cuando vamos a Aurora, Nicolás y Andrés, que eran los seres que más frecuentaban el lugar. Después con el tiempo hablamos de otros seres más, y bueno, que Toto comenta también, y él habla del Padre Pío como un ser que está permanentemente... Antes de ir al Padre Pío, como nos contaste un día que Nicolásito le decía. Sí, Nicolásito. Travesuras. ¿Hacía travesuras? Hacía travesuras. Sí, Nicolás hacía muchas travesuras. Cuando había gente que no consideraba que debía estar en ese lugar, les hacía algunas travesuras para que la gente se fuera. Y después, en lo personal, yo puedo contar algunas cosas también. Dale. Voy a ponerle. Un día voy caminando con Toto, que me dice, vamos a buscar las vacas. Él nunca iba a buscar las vacas, pero me dice, bueno, vamos. Y me lleva caminando y llegamos a un lugar alejado de la casa y me dice, mira, Oscar, ¿qué ves ahí? Y yo no veía nada, entonces digo, no sé, Toto, veo como que hay una mancha verde en el pasto. Y dice, bueno, ahí estuvo descansando Nicolásito. Dice, pensar que la gente mira para arriba nada más. De esas, Toto me dejó muchísimas, como decían, así era una forma de decir sin que uno le pregunte. ¿Dónde tenían las charlas con Toto generalmente? En el gallinero. Sí, porque también da la gracia que ahí está la historia del famoso ombú, y bueno, nos dejó acampar por primera vez, nos dejó acampar a nosotros en el ombú. Estuvimos... ¿Qué tiene de particular ese ombú? ¿Por qué ese ombú? Bueno, ese ombú en el año 76, que está todo descrito en un cartel que él pintaba mucho, en cualquier chapa, con un pincel hacía una pintura, describe en el año 86, creo que en marzo, está la fecha y demás, ahí, ese ombú se escucha una explosión muy grande a la noche. 1976. En el año 76, marzo. Y Toto dice que es como que si hubiese explotado un avión en el aire. Y bueno, al otro día lo llaman, le avisan, gente que estaba trabajando en el campo, que había desaparecido el ombú. Y realmente había 2 ombúes, y eran grandísimos. Y no es que fue cortado y las ramas estaban en el suelo, no, desapareció. Cerca de la casa estaban. Sí, a menos de 100 metros de la casa, menos. Dentro del predio, que normalmente tiene una estancia para que no ingresen los animales y demás, en el gallinero. Atrás, así a poquitos metros, estaba todo donde ellos tenían las gallinitas y todo, las gallinas. En el gallinero estaba. Y lo que sucedió que ese ombú tuvo en el centro, el ombú es como si fuera no es un árbol, es una hierba, tiene muy fibrosa
la característica es muy fibrosa y quedó como un hueco que no te podías meter dentro, y hubo un pozo, se hizo un agujero de 60 centímetros de diámetro, digo exactamente la palabra de Toto, 60 centímetros de diámetro por una profundidad que no se pudo determinar. Acá Angelito me cuenta que ellos ataban lazos. Angelito es Angelito Toto de Tona, es el hijo mayor. Ajá. Con quien tengo siempre de agrado, es un verdadero hermano. Tenemos una permanente, estamos permanentemente en contacto. Y que ha dado el permiso también para que... Sí, yo siempre que me ha tocado hablar, muy poquito, pero siempre le pido permiso, porque yo estoy hablando de su casa, de su familia, y me parece que eso merece muchísimo respeto. Y ese respeto también me lo hicieron ver cuando conocí la familia, porque todos nos decía, ustedes son familia. Pues yo pedía permiso para entrar, todo me decía, bueno, acampá en determinado lugar. Y yo por ahí decía, no, Toto, yo no quiero molestar, no, vos sos familia, vos acampás ahí. Contanos esa historia de que ya nos mencionaste, de cuando acamparon en un lugar, ahí al lado de la casa, y que después te dijo que era el lugar ese. Claro, bueno, estaba antes del gallinero, fue más cerca de la casa. Sí, un día llegamos y como siempre pedí permiso, y me dice, bueno, me dice, Oscar, acampa ahí, en el lugar donde se dan vueltas los vehículos cuando ingresás, todo en el playón que está enfrente de la estancia, en la casa. Y entonces le digo, no, pero acá poné la carpita, yo tenía una camioneta, poné la carpita acá, todo, bueno, para en Palabra Santa. Entonces armamos la carpita, di vuelta a la camioneta, la puse ahí teníamos todos los elementos, con mi señora, las cosas que nos hacían falta. Entonces puse la carpita donde me dijo, abajo de un olivo. Sí. Y entonces al otro día, ¿no? Y siempre me hacía esas cosas que son mágicas, porque me dice, ¿te diste cuenta dónde estás, donde armaste la carpita? Donde usted me dijo, Toto. Y se mira para arriba, y yo miro y veo todo el olivo como tostado, como quemado, no quemado, tostadito, todo tostado, y me dice, mira el piso, y había un círculo muy verde, que tendría unos 3 metros, no era grande, unos 3 metros, y me dice, estás sobre una marca. Me hizo acampar, y más, tengo fotos donde se ve, porque nosotros sacamos fotos y está la casa ahí, está en el lugar, ¿viste? Pero esas cosas son las que hacía Toto, cosas mágicas. Después que empezamos a ir a Aurora, veníamos y él siempre nos decía que los hermanos nos acompañaban. Y después lo empezamos a comprobar. Yo vivía en Hurlingham, en Buenos Aires, tenía una casita con una pileta, una pequeña pileta similar a la que tenés vos acá, o sea, Pablo. Él lo que te decía era que los hermanos te acompañaban en todos lados. Sí, él me decía que siempre los van a acompañar, y siempre nos hacía la broma. No, más de 100 no, porque dice, si vas más de 100 el Padre Pío se baja, me decía siempre. Y bueno, estas son cosas que son muy determinantes, por eso las cuento. Yo tenía una piletita, llegaba el verano, yo una casa con un bombeador, nada de bombas como existen ahora. Un bombeador, eso que hace todo el tiempo así, bueno, nos costaba mucho llenar la pileta. Por supuesto yo la preparaba para el verano, y cuando lográbamos llenarla, que estaba todo un día, al otro día íbamos y le faltaba todo el agua prácticamente, me dejaban un 10%. Calculá que tendría unos 80 centímetros y me quedaban menos de 10 centímetros, un charquito. Y al principio no entendíamos, pero después nos dábamos cuenta que no había ninguna razón que se fuera el agua. Entonces, como Nicolás era travieso, yo empecé a darme cuenta que si le ponía los productos para que el agua no se descomponga, de movida, apenas empezaba, claro, no me la tocaba. La travesura vos. Sí. Pero ¿qué pasó ahí? Empezaron a llevarme el agua del tanque de la casa. La vaciaban. Yo esa casa la había reparado, estaba todo nuevo, todo el baño, todo nuevo estaba. Y
preparábamos, llenábamos el tanque, al otro día para ir a trabajar, a bañar, no había agua, bueno, no puede ser, nos empezó a pasar eso. Teníamos que tener mucho cuidado, me tenía que levantar mucho tiempo antes, fijarme si nos habían dejado agua en el tanque. Bueno, pero también sentí que está siendo acompañado, ¿no? Sí. Es algo... En esa época también digo otras cosas. Estando los cuatro en el fondo de mi casa hemos visto pasar nave por arriba. Otra cosa que digo, tenía mucha presencia en nuestra casa de estos seres. Veíamos permanentemente lucecitas que transitaban y mis hijos también han tenido experiencias bastante lindas, siempre amorosas. Y, y eso que nos contaste una vez de que Toto te dijo algo sobre tu camioneta, ¿cómo fue eso? Sí, en algún momento a Toto le preguntaron si él subía a las naves. Y él, cuando no quería contestar, sabe que De campo. era hombre de campo, un paisano, pero paisano. Y no te iba a contestar, en absoluto, no. Jamás le ibas a sacar algo así. Y entonces un día, yo tenía un rastrojerito, al principio fue, un rastrojerito que te da todo naranja. Y la leona naranja también. Y así sin nada, me hace. Y dice, pensar que se le ve el techito anaranjado al rastrojerito, ¿eh? En Hurlingham. En Hurlingham. Yo estaba en la Aurora. Él me dice, así, viste, bien hombre de campo. Dice, pensar que se le ve el techito anaranjado al rastrojerito. Wow. Hay que preguntar algo más, nada. Por eso me dijo que saque la conclusión y yo saco conclusión. A partir, me hizo de esas así, esos comentarios me hizo muchísimos y que eran enseñanzas que yo respeto absolutamente. Hay una casita que tenía él, apartada de la casa principal. Sí, era como diríamos, era una casita que estaba saliendo de ese predio donde estaba el ombú, a pocos metros, a unos 30, 40 metros, había una casita que tenía 2 habitaciones chiquititas, piso de tierra, teja a la vista de abajo, tenía 2 habitaciones que se comunicaban por dentro y un pequeño que era como un proyecto, un bañito, un lugar muy chiquito hacia afuera. Cuando fuimos por primera vez, que fuimos toda la familia, esta familia con la cual fuimos los 2 matrimonios, después decidimos ir con nuestra familia y ya decaímos todos a Toto allá, a doña Elena también, y nos dio para que paráramos en esas casitas. ¿Cómo se llamaba esa casita? La Ilusión, le decía, La Ilusión. En esa casita vivió Angelito, cuando era muy joven. Era una casita muy humilde pero preciosa, estaba en el medio, así tenía un montecito de paraísos, estaba saliendo del predio que circunda la casa y bueno, ahí era también un lugar mágico. Evidentemente ese lugar era como que quizás lo usaban como un encuentro. Claro. Los hermanos con Toto, y ha habido muchas experiencias de gente ahí. Y bueno, era un lugar que nosotros solíamos ir. Cuando él nos decía que paráramos allí, parábamos en ese lugar, o íbamos con todo el equipo de camping. Yo fui campista de muy chico. Incluso tuve una casa rodante y la llevamos. Estuvo como 2 años en el ombú. Me imagino la ilusión, las ganas de ir, cuando cada vez que se volvían querían volver otra vez. ¿Cómo era todo eso? Mira, la despedida era muy, muy difícil, porque ahí nos conocimos con muchos hermanos, que no los nombro porque no quiero involucrar a nadie en esta historia, me hago cargo de lo que digo. Nombro a la familia porque es realmente la base importante de todo esto. Tendría que para nombrar muchísimos hermanos, con los cuales transitas un tiempo, quizás después te vas alejando, con otros no, transitamos un tiempo permanente, como digo con Angelito. Yo con Tulio y Elenita tengo relación, por supuesto, pero ellos viven en Uruguay y están alejados. Angelito hace muchos años vino a vivir a Buenos Aires, vive en Hurlingham, a 15 cuadras de mi casa. Y entonces... Tulio es el otro hijo de Ángel, ¿no? Tulio. Exactamente, Tulio sería el hijo intermedio y Elenita la más pequeña. Tulio es veterinario, ese que quedó en Aurora. Angelito se vino a vivir porque se casa con una argentina y bueno, se vino a vivir a Argentina. Yo antes de seguir con la historia de la Aurora quería hacer como un link con este lugar, con
con la zona donde estamos nosotros, ¿no? Que estamos frente a los terrones, porque había una relación estrecha entre los dos lugares en aquel momento, y como yo te comenté el otro día, yo siento que, en mi caso yo nunca fui a la Aurora, pero siento que la Aurora está llegando hacia nosotros a través de Oscar. De Oscar, sí. Entonces Bueno, hay Se una... está abriendo ahora. Oscar llegó hace mucho. Sí, Sí. Y lo que está pasando es que está llegando el momento de madurar ujú, la fruta para compartirla. exacto, En un momento estaba, pero estaba en el potencial. claro. Y hay una anécdota linda que es que tiene que ver con Ángel Cristo Acoglanis, que, bueno, contala vos. Bueno. Lo que sucedido, eso calculo que fue en el año 84, máximo 85. Un día Toto me dice: Oscar, ¿te puedo pedir que me lleves una carta a una persona en Buenos Aires? Con mucho gusto. Para mí era un honor llevar, que Toto me pidiera un favor, y yo estábamos totalmente molestando permanentemente. Entonces me da una carta abierta, y yo la tuve que ir a llevar a pleno centro, a 2 o 3 cuadras de la Casa de Gobierno, y era dirigida a Coglanis. Yo llegué a ese lugar, pregunté por a Coglanis y no se encontraba, era un edificio de departamentos, entonces la dejé en la portería, y bueno, ahí es donde me entero por primera vez de Coglanis. La curiosidad que también a mí me impactó es que Toto me dio la carta con el sobre abierto. Y yo lo llevé, y por supuesto cuando lo tuve que entregar, ahí lo pegué, porque no era correcto que dejara un sobre abierto, pero era parte de las cosas que hacía Toto, que creo que tienen una connotación bastante importante, de demostrar una confianza o no sé, porque no debía haber sido así. Yo estaba llevando simplemente una carta. En ese momento ya estaba Don Acoglanis trabajando acá en los terrones. Sí. Entonces vos simbólicamente fuiste como en un nexo voluntario entre eso, ¿no? Sí, No saber qué decía esa carta. no sé lo que diría la carta, pero sí, yo sé que Acoglanis estuvo con Toto, estuvo varias veces, me lo confirma también Angelito, porque lo estuve hablando con él hace poco, que él lo ha visto, no lo trató. Angelito nunca trataba con nadie, él se encargaba del cuidado de la estancia, claro, y de los trabajos, ¿no? Ordeñaban a mano, y bueno, un sacrificio enorme para mantener el campo, y ya Toto era mayor y estaba muy ocupado con todo esto. Una de las cosas que también quiero aclarar, que también lo hablamos con Angelito, es que Toto fue muy prudente siempre, jamás comercializó nada, él nunca escribió un libro, nunca hizo una entrevista como la que están haciendo a mí, al contrario, no quería que le sacaran fotos, nada. Y él fue un verdadero guardián del lugar, consideró que eso merece muchísimo respeto. Otra cosa que también dije, que me parece que es importante, es que a medida que ha ido trascendiendo Aurora, ahora mucha gente en su entorno toma ese nombre, y yo creo que no corresponde, porque estoy seguro de que la Aurora es de los alambrados hacia adentro, es del alambrado hacia adentro. De eso también doy fe, porque tuvimos experiencia que corrobora esto, que son largas. Y como testigo y como nexo, ¿no? Yo observo tu camino como testigo, como participante y como nexo entre Aurora y Erx, porque Sí. hace rato que viniste para hablar estas palabras y necesitaban madurar, ¿no? Quizás sí, viste. Que el tiempo se abra para que... Sí, quizás sí. Nosotros con Cristina sentíamos que estábamos haciendo algo, que decíamos estamos uniendo Aurora con Erx. Esa era nuestra intención, de un lugar amoroso, ¿no? Esa es lo que sentíamos, porque Por nosotros... la presencia. Por la Exactamente. presencia, por la magnífica presencia que, Sí, así era. que tenemos. Sí, Así, tan simple como eso. El hecho de estar acá, siempre vibrando y sintiendo lo que vivimos allá. Y de alguna forma también buscando, no las experiencias, pero sí dejar nuestro amor en unión. los valores, Oscar, ¿no? La presencia, el respeto, con el que este hombre se ha manejado siempre, Siempre. son valores. Creo que esa es
la única verdad, si no nos confundimos. Y por eso nunca hablé tampoco, porque creo que la presencia y la intención es lo que sirve, la intención amorosa de estar en el lugar, vibrando, dejando permanentemente esa inquietud. Y la impecabilidad en todos los planos. Impecabilidad en todos los planos. Muchas veces viene gente que se conecta y que pasa por sobre los guardianes físicos. Se le da importancia a jerarquía o a forma y se pasa por arriba lo que es Está muy bien, el guardián Oscar. físico, ¿no? La tarea de los guardianes físicos a veces excede hasta su propia comprensión. Claro. Perfecto. Y reconocer, Oscar es y Cristina, yo los conozco y tengo el privilegio de ser su amigo y su hermano desde hace mucho tiempo. Son personas que han sido impecables con esa tarea. Como esto de decir, llevo un sobre abierto y lo pego y ni siquiera veo. Quizás sea muy importante lo que dice adentro de ese, sea un nexo importante, pero yo tomo el lugar de humildad, ¿no? Con impecabilidad. Bueno, yo cuento eso no por mí, sino por la actitud de Toto. Yo admiro esa actitud, que él me dio el sobre abierto, como diciendo, confío plenamente en vos. Pero eso vos es lo que decías, la confianza. qué sé yo, bueno, sí, pero eso lo cuento de ese lugar, ¿viste? Tu humildad, No, hace que vos reconoces a Toto, pero nosotros te estamos reconociendo a vos. A vos. Sí, bueno, pero ya te digo, simplemente es lo que me tocó vivir, lo que vivimos como familia, mis hijos, ¿viste? Y lo que Algo vos- que me encantó de que decís que es como que es algo que te aconteció, ¿no? Que es algo que fue dándose en tu vida en Sí, función de seguir el entusiasmo. Eso me encanta porque el entusiasmo es un gran GPS en la vida. Y a veces lo que no siempre seguimos el camino del entusiasmo, ¿no? mira, yo referente a este tema, a todo lo que implica esto, no sé cómo decirlo, este camino, llamarlo espiritual, lo que nos tocó vivir, ya te digo, desde el día que vi aquella luz, a mis 16 años, hasta el día de hoy, tengo esa chispa encendida dentro mío, y mi familia la tiene. Quizás lo tenía antes. Sí, yo creo que es como, yo creo que esto nos Como pasa que, a todos, claro, no es, como que- no es No. quizás a mí me tocó el privilegio de ir a Aurora, pero esto es parte de la vida misma, de los seres que están con esa chispa encendida adentro, que es parte de lo que venimos a hacer a este mundo, ¿viste? No, bueno, yo circunstancialmente me tocó transitar este camino y ahora estar acá, y bueno, Pero muchas- simplemente es eso. Muchas cosas pasaron ahí, ¿no? Hay tantas cosas que uno podría... Pero, por ejemplo, me estaba acordando del Ombú, me estaba acordando del astronauta ese que fue que nos contaste. Sí, mira, voy a ser rápido. Sí. Lo del Ombú, lo que sucedía en el Ombú, lo tuvieron que tapar ese pozo porque no le encontraban fondo y aparentemente vinieron de todo el mundo a analizar este lugar. Había mucha radioactividad en el lugar que llegaba hasta la casa. E incluso lo tuvieron que tapar el lugar porque todos los bichitos... Nunca le hizo daño, al contrario. No, Una no. radioactividad que No. sanaba en vez de... Sí, en un principio era bastante fuerte porque sucedía que eran como que han traído todos los bichitos, en el gallinero iban todos los bichitos dentro del ombú. Y lo que pasaba que en poquito tiempo se momificaban los sapitos, los bichitos, los pollitos. Tu hijo Cristian contaba de una comadreja con... ¿Cómo era? Sí, había una comadreja, que la alcanzamos a ver, una comadreja con la cría amamantándose, y había quedado momificada, pero perfecta, parecía una estatuita. Había sapitos, bichitos, todos los bichitos que entraban ahí, que ya estaba tapado. Que Angelito dice que acarrearon piedras y todo, le costó muchísimo taparlo. Según Toto quedó una esfera abajo que la quisieron sacar la gente que vino de NASA y demás y él no permitió. Vinieron de la NASA, no es menor. Sí. Y hicieron mucho tiempo investigaciones y dejaron equipos haciendo trabajos de investigación y demás. Una de las veces que llegamos, ya lo veía con mucha
no me daba cuenta las cosas que estaba viendo. Me dice, Oscar, vení. Dice, si venías 2 días antes estaba el peladito acá. Vino el peladito. Y yo digo, ¿el peladito? Armstrong. El peladito era Armstrong. Me contó cómo venía, cómo hacía para llegar hasta ese lugar, que bajaban en Ezeiza, que iban en auto, entraban por Concordia, que él entraba de Polizón, me decía. O sea que él no... y yo tengo presente en 2 oportunidades que me dijo algo referente a Armstrong. Fue en otra que también nos íbamos, le pasamos a saludar que nos íbamos. Nosotros nos vamos, qué sé yo. Espere que le voy a mostrar. Entra a la casa, sale con una cajita de fósforo, de madera, esa cajita de fósforo de madera. 2 piedritas, dice, estas son 2 piedritas de la luna, me las trajo Armstrong. Ah, bueno. Esas cosas tenía, ¿viste? Y eso no trasciende, además, yo le cuento, hablamos con Angelito y todo, dice, sí, tengo idea, ¿viste? Sí, ¿viste? Pero como que las piedritas, una era negra, brillante, y la otra parecía como si fuera oro en bruto. Y eran con un peso específico muy grande, no eran livianitas, eran con un peso... esas las cosas que hacía Toto. Hay mucho más para contar. Vamos acá a hacer como un pequeño cierre, Oscar, De la experiencia. de la experiencia y seguimos una parte 2. Bueno, con mucho gusto. ¿Parece? Sí, yo les agradezco con el alma todo esto. Sí, dale. ¿Alguna reflexión para el cierre? Ahora, Una previa, reflexión. sí, dale. una reflexión. Sobre Tona, sobre la aurora, sobre... No, tendría mucho para decir, así, en pocas palabras no puedo decir. Yo puedo decir que nuestra vida cambió. Yo siempre digo, antes de Aurora y después de Aurora, ¿viste cómo se dice? Antes de Jesucristo y después de Jesucristo. Para nosotros en nuestra vida fue un cambio fabuloso. Por eso está en nuestra alma, todo esto está en nuestra esencia. Y lo seguimos viviendo desde ese lugar, Oscar, sí, como siempre. Esa también es mi reflexión. Bueno. Para mí también fue antes de Aurora y después de Aurora. Qué divino, bueno, Sí, realmente creo que es regroso. qué bueno, Oscar. Y eso es muy profundo lo que acabas de decir. Bueno, maravilloso. Bueno, gracias entonces y No, vamos gracias a ustedes, dar por un cierre favor. acá y seguimos con la parte 2. Gracias, Oscar. No, gracias a ustedes. Gracias, hermano. Gracias a ustedes, por favor. A mí me... Aurora Shanti Naimu, Shanti Naimu, Aurora, Aurora Shanti Naimu, Shanti Naimu.